Conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es un conflicto? Es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales o a nivel social cuando se involucran muchas personas o grupos. ¿Qué está pasando? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania. En la Edad Media había existido un primer estado ucraniano, cuando, en el siglo XVIII, Rusia se convirtió en un imperio. Casi toda Ucrania quedó en sus manos. La cultura y el idioma ucraniano fueron menospreciados y perseguidos durante muchos años. A la lengua ucraniana se le consideraba mero dialecto de la rusa. La cultura propia se veía como campesina, pobre, poco sofisticada. Las élites culturales ucranianas lucharon por una autonomía de imperio y cuando este se hundió tras la revolución, intentaron crear un estado independiente. Aprovechando una crisis política en Ucrania en 2014, Vladimir Putin ordenó a sus tropas invadir de forma anónima la península de Crimea, que formaba parte de Ucrania. Durante años, la tensión entre los dos países fue creciendo. Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal. Para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio muy ligado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos, pero los rusos también consideran a Ucrania como un hermano menor. No aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos y decidir lo que quieren. Con el tiempo, Rusia incrementó la presión y llevó a sus ejércitos a la frontera con Ucrania, hasta que el 24 de febrero de 2022 decidió lanzar sus tropas desde diversos puntos de la frontera, bombardeando ciudades, aeropuertos y vías de comunicación, destruyendo muchas de sus ciudades más importantes, como lo es Kiev. Causas. La competencia territorial entre dos países que originalmente formaban parte de la misma nación, la presión militar y opresión sufrida por los habitantes de etnia rusa de la región del Donbass, la expansión de la OTAN hacia el oriente incumpliendo los acuerdos realizados tras la Guerra Fría, el potencial expansionista de Rusia, la presencia de un gobierno antirruso en Ucrania que además apoya a grupos de afiliación fascista. Así también tenemos algunas de las consecuencias de la guerra: el incremento del costo de los combustibles fósiles, comunicación comerciales afectadas, crisis humanitaria, un Estado fallido, seguridad internacional, reestructura de un nuevo sistema internacional. Aliados de Ucrania. Estos gobiernos han expresado apoyo militar a Ucrania. Canadá, Estados Unidos, España, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Reino Unido, República Checa, Turquía, Unión Europea, Australia, Alemania, Azerbaiyán, Colombia, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Georgia y Suecia, cuando, mientras tanto, países como México han decidido mantenerse neutrales respecto a este conflicto. Algunos de los aliados de Rusia. La única expresión de respaldo militar de un gobierno ha sido por Bielorrusia, en que ambos países incluso realizaron en días recientes ejercicios militares en conjunto. Además, se añaden los dos territorios de conflicto, Donetsk y Lugansk. En el apoyo político a Rusia se ha sumado China, donde el presidente Xi Jinping apoya la demanda de Moscú de lo que Ucrania nunca debe unirse a la OTAN. En tanto, hay otras naciones que han expresado un apoyo limitado a ambos bandos. Solo Eslovaquia y el Papa Francisco, quien es el jefe del Estado del Vaticano, ha hecho llamamientos de la paz entre ambos países. Conclusión. Rusia debe poner fin de inmediato a las acciones que ponen en peligro la seguridad y la protección de las naciones nucleares civiles en Ucrania. La Unión Europea respalda plenamente la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica.